Y está con nosotros Cari Sassi, que es secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y de CTA Provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. Bienvenido, Oscar, buenas tardes. Muchas gracias. Mientras los gremios y la Argentina están discutiendo cómo llegar a fin de mes y los gremios paritarias, en Argentina se pretende discutir la colimba. ¿No es medio loco? Sí, en realidad la Argentina es inviable La colimba. sin una justa distribución de la riqueza. Y cualquier discusión es inviable en general, salvo excepciones, si no nos podemos discutir el centro de la cuestión, que es la desigualdad. La desigualdad en un país que ha crecido mucho, porque no podemos decir que la Argentina es un país pobre y que entonces sus habitantes tienen que pasar penurias. Si uno analiza desde el primer trimestre del 2020, o sea, antes de la pandemia, al último trimestre del 2021, o sea, cuando estuvo la reactivación económica, vamos a ver que hubo un crecimiento de la economía formidable, cerca del 7,8%. Y vamos a ver cómo se distribuyó ese crecimiento de la economía. Y nos damos cuenta que el sector empresarial creció en un 9,3%. Mientras que el sector asalariado, mientras que el sector asalariado bajó de la participación total del PBI, bajó un 5,2%. O sea, la Argentina crece, el PBI crece, pero el excedente no está siendo redistribuido justamente, sino que va a los bolsillos de los empresarios. Es más, ese 5,2 significa 23.000 millones de dólares que transfirieron desde los sectores asalariados a los sectores empresariales. 23.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Brutal transferencia de los sectores asalariados a los sectores empresariales. Obviamente, la inflación, la remarcación de precios, tiene que ver con esta cuestión. Por eso, hoy el centro de la discusión en la Argentina, más allá de otros debates, es cómo hacemos que ese crecimiento se distribuya justamente, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos en los cantones suizos, sino que tenemos una pobreza estructural generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia que no ha sido solucionada. ¿Cómo? Nosotros creemos que en lo inmediato hay que tomar dos medidas que son centrales. La primera, paritarias libres. En ese marco, las paritarias que estén cerradas tienen que abrirse, las que se cerraron con acuerdo tienen que reabrirse ante este nuevo dato inflacionario, y las que tienen monitoreo, como el caso de la provincia de Buenos Aires, se tiene que activar el monitoreo. En la provincia de Buenos Aires, los estatales, empezamos esa cláusula de monitoreo a desarrollarla ayer y estamos discutiendo salarios nuevamente. O sea, paritarias libres por un lado, hay que convocar al Consejo del Salario nuevamente, porque si era insuficiente el salario mínimo vital y móvil con la inflación previa, ahora está claro que lo es más. Y otro dato, si me permitís, porque es clave, control de precios efectivos. Si no hay control de precios efectivos, no vamos a lograr recuperar el poder de compra que perdimos los asalariados en un porcentaje del 30% durante el gobierno de Macri y Vidal, que todavía no lo hemos recuperado porque cada vez que hay aumentos salariales se trasladan automáticamente a los precios. Por eso la semana pasada movilizamos a la COPAL, que es el lugar donde los empresarios de la alimentación, oligopólicos, conspiran contra la mesa de los argentinos y argentinas. Necesitamos un efectivo control de precios, una decisión política a fondo del Gobierno Nacional en ese sentido, y por supuesto desde la CTA y desde ATE, si se toman ese tipo de decisiones, las vamos a respaldar en un proceso de movilización. Ahora, la Argentina ha generado una situación que creo que en el mundo no está, que es el jubilado indigente y el trabajador pobre. Así es. Es tremendo cuando te vuelves a plantearlo así. Pero además no estamos en el medio del desierto, o sea, es tremendo y es grotesco, porque estamos en un país, insisto, inmensamente rico. Durante el 2020 se fugaron de la Argentina por la vía troncal del Paraná 53.000 millones de dólares, sin ningún control. 53.000 millones de dólares. Imagínate vos que parte de esa renta que se llevan por el Paraná sin control fuera distribuida en salud, en educación, en salario, en créditos blandos para el pequeño productor, el pequeño comerciante. Para la vivienda. Para la vivienda. Entonces, la Argentina de hoy para nosotros tiene un desafío que es clave. Es ir a buscar la riqueza para redistribuirla más justamente. Lo tiene que hacer el Gobierno Nacional. Y yo creo que la unidad de los sectores populares se va a dar en torno a iniciativas políticas. Si el gobierno decide un rumbo firme hacia el control de precios, va a tener el 80% de la población que lo va a sostener. Va a tener todas las vertientes del Frente de Todos, incluidos nosotros, que lo va a sostener.
iniciativa política. Si el gobierno va por la recuperación de la vía troncal del Paraná, por donde se fugan año tras año 53.000 millones de dólares, por la construcción del canal de Magdalena para recuperar la salida soberana al mar y que logremos que millones de compatriotas que viven en la Patagonia disminuya su costo de vida, hoy encarecido por tener traslado por tierra y no por agua, va a haber millones de compatriotas que se van a sumar a sostenerlo. Es cierto, los dueños de la Argentina no quieren largar nada. Esto es así. Que son los mismos de hace años. Son los de siempre. Los que ganan cuando la economía crece, cuando la economía decrece y cuando la economía se estanca. Ganan siempre. Son los mismos que por única vez, sacarle un manguito en el marco de la pandemia, tuvimos que movilizar en plena pandemia al Congreso Nacional. No quieren largar nada. Bueno, que no quieran largar nada no significa que nosotros nos resignemos, sino que convoquemos a la unidad, claro que sí, a la unidad en torno a esas iniciativas. Una más justa distribución de la riqueza, reforma tributaria, recuperación del Paraná, el litio en función de los argentinos y para los argentinos. No solo ser exportadores, sino ponerle valor agregado para que construyamos las baterías y entonces ahí competir en el mundo. Todos estos debates son debates de época, no son debates románticos de algún café, de alguna universidad. Son debates de época. Si nosotros no vamos a buscar la riqueza, este país es inviable. Y en eso estoy convencido que en esa convocatoria nuestro pueblo se prende mayoritariamente. Oscar, algo que aquí hablamos siempre es cómo se hace para lograr que el ingreso, por ejemplo, el trabajador registrado el año pasado no perdió frente a la inflación. Sin embargo, en porcentajes no perdió. Es tan bajo su salario que frente al costo de vida no le alcanza y termina siendo pobre. Un 15% es pobre. ¿Cómo se hace para recuperar? Porque todas las paritarias están cerrando en torno a un 55%, sobre una base muy baja, que no se actualiza. Por eso nosotros hablamos de reabrir la paritaria y hablamos de esos dos componentes centrales, negociación salarial con paritarias libres y sin techo, y a la vez control de precios. No hay ninguna posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario si cada vez que hay aumentos salariales apretan un botón en la Copal los empresarios alimenticios y terminan aumentando los precios de los alimentos por encima de los salarios. Es más, podríamos decir que hasta corremos el riesgo de terminar perdiendo poder adquisitivo cada vez que hay paritaria. Pero esa es una decisión del gobierno nacional. Yo tuve la responsabilidad y el privilegio de hablar frente a la Copal cuando nos movilizamos y planteé la denuncia de esos formadores de precios, oligopolios, molinos, la Serenicia, Ledesma, todos los que conocemos y que ustedes difunden permanentemente. Pero también le planteamos al gobierno nacional que respaldamos su negociación. Claro que sí, ¿cómo no la vamos a respaldar si tiene como intención abaratar el costo de vida? Ahora, la negociación no puede durar una eternidad y no puede tener un resultado de que nada pase. Si la negociación no tiene frutos, el gobierno nacional tiene que decidir unilateralmente el control de precios y tiene que convocar a las organizaciones libres del pueblo para sostener la disputa con los formadores de precios en toda la cadena, como lo hizo el gobernador Kicillof. Hace 15 días atrás nos convocó a un mercadito que se creó en Ensenada, en los pagos del intendente Seco, y allí planteó una batería de medidas que apuntaban a acercar al consumidor con el productor y eliminar intermediarios. Claro. Bueno, ese tipo de decisiones hay que impulsarlas y hay que sostenerlas desde las organizaciones populares. Ahora, si el gobierno nacional no termina definiendo con fuerza el control de precios, es muy difícil que desde las provincias se pueda avanzar en ese sentido. Por eso, para nosotros son tiempos de definiciones, pero no de consignas. De definiciones políticas. No de consignas, porque uno puede decir yo voy por todo y después no tener fuerza para ir. Pero inclusive para negociar en las mejores condiciones posibles con los dueños de la Argentina se necesita una sociedad movilizada. Hay que recuperar las mejores tradiciones del movimiento popular, del peronismo. Cuando el peronismo te dio la certeza de que vos ibas a ser obrero industrial y tu hijo iba a estar mejor que vos porque iba a ir a la Universidad Obrera e iba a ser profesional, fue un momento donde había dos datos políticos que hoy están ausentes en la Argentina. Primero, protagonismo de la clase trabajadora organizada. Fue la única experiencia de cogobierno que tuvo la historia de la Argentina. Y en segundo lugar, un proceso de movilización que sostenía las decisiones de gobierno para poder, sí, presionar a los dueños de la Argentina, que también estaban en ese momento. Eran los mismos. Oscar, gracias. A vos. Un gusto.